Che, ¿alguna vez se pusieron a pensar qué es lo que de verdad tienen en común las empresas más grosas del mundo? Ponele las que nos vienen a todos a la cabeza. No es solo que tengan un producto que la rompe o un marketing espectacular, no. Detrás de cada uno de esos éxitos hay una lógica oculta, una especie de plano maestro. Bueno, hoy nos metemos de lleno a desarmar esa lógica. Pensemos un cacho. ¿Qué fue lo que de verdad las hizo imparables? ¿El primer iPod? ¿El buscador de Google? ¿Las llamadas gratis de Skype? Y sí, claro, obvio que eso tuvo que ver, pero es apenas la puntita del iceberg. El verdadero poder, el secreto, está en algo mucho más profundo. Ahí está, es un modelo de negocio, una estructura superpoderosa que muchas veces ni vemos, pero que es la que define cómo una empresa crea, entrega y al final captura valor. Es, digamos, el motor que hace que toda la máquina funcione. Miren, este es el recorrido que vamos a hacer. Vamos a descubrir ese secreto del éxito, después les presento una herramienta visual clave, el lienzo. Desglosamos sus 9 bloques, lo vemos en acción con el caso de Apple, exploramos algunos patrones para innovar y al final les dejo el desafío. ¿Listos? ¡Arranquemos! Pero ojo, que esto de innovar en el modelo de negocio no es nada nuevo, ¿eh? De hecho, por allá por 1959, Xerox la rompió toda, no por tener una fotocopiadora mejor, sino porque se les ocurrió alquilarlas y cobrar por copia. Cambiaron la forma de vender, no solo el aparato. Eso, gente, es la famosa innovación invisible. Entonces, para que hablemos todos el mismo idioma, un modelo de negocio es, en criollo, la lógica de cómo una empresa genera guita y aporta algo de valor. Es el esqueleto que sostiene toda la operación. Y para entender ese esqueleto, necesitamos una buena herramienta. Y acá entra la joyita de la que vamos a hablar hoy, el lienzo de modelos de negocio, o como seguro lo escucharon por ahí, el Business Model Canvas. Es una herramienta potentísima creada por Alexander Osterwalder e Yves Pignor que básicamente te permite mapear cualquier negocio en una sola hoja. Y su genialidad está en lo simple que es. Olvídate de esos planes de negocio de 50 páginas que nadie lee. Este es un mapa visual, un lenguaje común para discutir, para analizar y, lo más importante, para reinventar la forma en que hacemos las cosas. Es una herramienta para pensar, no para archivar. El lienzo, entonces, se divide en 9 bloques, pero no te los voy a tirar así nomás como una lista de supermercado. Los vamos a ver como una historia. Vamos a entender la lógica que conecta cada una de las piezas de este rompecabezas. Primero tenemos lo que sería el escenario, todo lo que ve el cliente. Arrancamos por los segmentos de mercado, o sea, ¿para quién laburamos? Después, la propuesta de valor, que es el corazón de todo, qué les ofrecemos, qué problema puntual les resolvemos. Seguimos con los canales, que es cómo hacemos para entregar esa propuesta. Y finalmente, las relaciones, que definen el tipo de vínculo que armamos con la gente que nos elige. Ahora, para que todo lo que pase en el escenario sea posible, necesitamos un detrás de escena bien sólido. Y acá entran las actividades clave, lo que tenemos que hacer sí o sí, los recursos clave, que necesitamos ya sean físicos, intelectuales o humanos. Y muy importante, los socios clave, esos que nos dan una mano para optimizar el modelo y reducir riesgos. Y todo este edificio se apoya sobre la base, la guita. Por un lado, las fuentes de ingresos, que es cómo ese valor que creamos se convierte en plata. Y por el otro, la estructura de costes, que son todos los gastos que tenemos para que la máquina funcione. La diferencia entre los dos, bueno, define si el negocio es viable o no. Así de simple. Mucha teoría, muy lindo todo, pero vamos a los bifes. Veámoslo en la práctica con un caso que cambió la historia para siempre. El modelo del iPod y iTunes de Apple. Van a ver que con esto cierra todo. Fíjense qué interesante cómo se conecta todo acá. La propuesta de valor central era música sin interrupciones. Para lograrlo, Apple no solo diseñó un hardware espectacular como el iPod y un software facilísimo como iTunes, sino que su actividad clave fue cerrar acuerdos con los sellos discográficos, que eran sus socios clave. Esto les dio su recurso clave, la biblioteca de música legal más grande del mundo. Lo vendían por sus tiendas y su web y generaron un fanatismo por la marca tan fuerte que irse a la competencia era carísimo. El resultado, 2 fuentes de ingresos, vendían el aparato y vendían la música, un modelo de negocio redondo. A ver, Apple no fue la primera en lanzar un reproductor de MP3, para nada. Había otros, pero sí fue la primera en integrar el aparato, el software y la tienda en una experiencia única. Y esto ilustra de manera brillante la idea central.
No se trata solo del producto, se trata de todo el sistema que armas alrededor. Lo bueno del lienzo es que nos permite empezar a ver patrones. Es como si fueran recetas de cocina para modelos de negocio que ya demostraron que la rompen. No hay que inventar la pólvora cada vez, se puede aprender de modelos que ya funcionan. Piensen en la telefonía tradicional, costos altísimos por su infraestructura física. Ahora que hizo Skype, se basó en software, con costos marginales casi nulos. Esto les permitió hacer algo que era impensado, regalar el servicio principal a millones de personas y ganar plata solo con un pequeño porcentaje que pagaba por servicios premium. El punto crucial es este. Al cambiar radicalmente la estructura de costos, pudieron reinventar por completo de dónde venían los ingresos del sector. Otro patrón que es potentísimo es el de las plataformas multilaterales. Piensen en Google. Su valor no está solo en el buscador, sino en conectar a 3 grupos distintos: los que buscamos información, los anunciantes que nos quieren vender algo y los creadores de contenido. La plataforma vale más mientras más gente de cada lado haya. ¿Simple? Bueno, ya vimos la teoría, un caso de estudio, un par de patrones, pero la verdadera magia de esta herramienta no es analizar lo que ya existe, sino usarla para crear lo que viene. Es fundamental quedarse con esto. El lienzo no es un formulario para rellenar y guardar en un cajón. Es un espacio para la creatividad, para hacerse preguntas, para probar ideas locas y para tener esas conversaciones estratégicas que de verdad valen la pena. Es un disparador. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda picando es, si tuvieran que aplicar esto hoy, ya sea a su labor actual o a una idea nueva, ¿qué pieza del rompecabezas moverían primero? ¿La propuesta de valor? ¿Los canales? ¿Los socios? A veces un pequeño cambio en un solo bloque puede transformar todo el modelo. Ahora les toca a ustedes.